Una de las cosas que trae más dificultad para poder ver qué es una cosa o es otra es la diferencia entre religión y evangelio. Yo quiero retomar un poco esta mañana con vosotros que tú puedas identificar en tu vida aquello que es religión de aquello que es evangelio. Aunque ambas cosas tienen puntos en común y ambas cosas tienen formas parecidas, lo que las hace diferentes y lo que nos permite a nosotros diferenciar de una vida religiosa a una vida en la que vivimos en dependencia de nuestra vida de aquel que nos salvó. Martín Lutero era un hombre que tenía las mismas inquietudes que tenemos muchos de nosotros. Él leía los evangelios, la Biblia, y veía que la salvación de su alma dependía de tener una conducta recta, de tener una vida santa, una vida realmente con una exigencia personal, la cual él no podía por sí mismo producir. Y eso le producía un gran desasosiego en su vida. Recordar que Lutero, celebramos ahora los 500 años de la Reforma, que fue la revelación que Dios dio a Lutero para evitar que el hombre busque el camino de la religión para ser salvo y hay el camino de la gracia, el camino de la justificación no por las obras, no por tu esfuerzo personal, sino la justificación que viene por la fe, que no es como consecuencia de lo que tú haces, sino que es como consecuencia de lo que Dios ha tenido que hacer para salvarte a ti y a mí. Y ahí Lutero tenía esa lucha. Él cuestionaba a Dios porque Dios le pedía hacer cosas que él no podía hacer. La religión va a tratar con esto en nuestra vida también. Porque ella te va a decir que tú sí puedes hacerlo. Y el evangelio te va a decir tú no puedes. Pero ¿cómo es posible eso, Juancho? ¿Es posible? Claro que es posible. La religión pone mucho énfasis en lo que nosotros podemos hacer, contribuir en nuestra vida para alcanzar la salvación de nuestra alma. Lutero tenía una lucha con eso. Cuando tú lees las Escrituras, las cartas de Pablo, los Evangelios, tú ves claramente que la exigencia de esa vida santa, de esa vida de rectitud, de esa vida de conciencia solidaria con los demás, de esa vida de justicia con aquellos que están con nosotros, era imposible en sí misma cumplirla por nosotros mismos. Yo no puedo vivir una vida santa, una vida pura, una vida en favor de los demás con la religión. Aunque uno quiera. Y Lutero quería. Él cuestionaba a Dios porque le pedía hacer algo que no podía hacer y algo que, sin poder él hacerlo, lo condenaba al fracaso. Exactamente eso es lo que quiere hacer el Evangelio. En tu vida y en la mía. Que tú deseches toda posibilidad en tu vida, todo argumento propio, construido en base a lo que tú haces, a tu esfuerzo, a tu desempeño. Y eso es lo que el Evangelio quiere evitar. Porque la única forma que Dios tiene de salvarte a ti y a mí es cuando recibimos la gracia de Él en nuestra vida. Su revelación en nosotros. Este Evangelio, como digo yo siempre, extraordinario, que no permite que el hombre se exalte a sí mismo, sino que toda la gloria viene de aquel que nos es dada, viene del cielo para nuestra vida. Dice la palabra de Dios que toda dádiva y todo don provienen del Padre. Dios no quiere que tú te salves. Dios quiere salvarte a ti. Tú imagínate si tú pudieras decir a los demás con honestidad moral que tú has contribuido en tu salvación con el Señor. Si ya somos arrogantes y soberbios por nosotros mismos, solo imagínate si eso pudieras tú decirlo con tu boca. La exaltación y la arrogancia que vendrían sobre tu vida te impedirían ser salvo.
y cometerías el mismo pecado que cometió Lucifer. Creerse como Dios, creerse que tú eres diferente a los demás, creer que tú, por tus méritos, por tu justicia propia, por tu manera de vivir el Evangelio, estás por encima de los demás. No es lo mismo religión que Evangelio. Religión es lo que tú haces, son tus oraciones, es tu desempeño religioso buscando religarte con Dios, buscando tener comunión con Dios, con el propósito de ser tú el que hagas eso. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio lo que va a tratar es de que tú no hagas eso, de que tú por ti mismo no encuentres la salvación en tu vida, que tú por ti mismo entiendas que es imposible vivir una vida recta y santa en tu vida en base a lo que tú haces. Y el Evangelio te va a mostrar que eso es posible hacerlo si aquel que vive en ti, Cristo, el Cordero de Dios, es capaz de producir eso en nuestra vida, no porque lo hacemos nosotros, sino porque Él lo hace en nosotros a través de nuestra vida. Yo no quiero religión. La religión es cansativa, pesada, pone cargas sobre nuestra vida. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es el descanso de saber que en los brazos de nuestro Padre amado podemos descansar y poner nuestras cargas en nuestra vida. ¿Para qué? Para quitarnos ese peso de nosotros y poder conocer el camino de la gracia y del amor de Dios en nuestra vida. Yo no quiero Evangelio, como Lutero no quería religión. Yo quiero el Evangelio de Jesucristo. Aquel que me lleva no a hacer meritocracia personal, no a ser un ejecutivo de la religión, sino ser un mendigo de la gracia. El Evangelio, querido amigo, no te va a hacer un héroe, te va a hacer un mendigo de la gracia de Dios, un mendigo que busca en el camino de la salvación y de la santidad en nuestra vida, ver que aquel que es santo y aquel que vive en nosotros va a perfeccionar nuestra vida hasta el día de Jesucristo. Trabajo tiene mucho para hacer en nuestra vida, pero Él lo va a hacer. El que comenzó la buena obra en nuestra vida, la va a terminar. Yo no lo digo como como algo que uno piensa, bueno, soy como soy, hago lo que hago, al final el Señor hará lo que tiene que hacer. Sí, Dios lo va a hacer. Y el trabajo de la cruz en nuestra vida va a producir eso en nosotros. El despojarnos de ese impostor que vive en nosotros, de ese egoísta, esa vida egoísta que vivimos en nuestra vida. ¿Para producir qué? Una transformación real en nuestra vida. No por lo que hacemos, sino por aquello que Dios está haciendo en nosotros, para hacer de nuestras vidas una vida que agrade a Dios. Lutero tenía una gran lucha en su vida. Él quería agradar a Dios, pero él veía que por sí mismo no podía. Por más lectura bíblica que tengamos, por más ejercicio de la piedad que tengamos en nuestra vida, por más que demos nuestra vida en favor de los que están con nosotros, si eso no lo produce el Espíritu Santo dentro de nuestra vida, es religión. Llámala como quieras. Hay verdaderos, entusiastas de la religión en este mundo. Tú ves las otras religiones que hay que compiten con el cristianismo. Todas ellas tienen un punto donde esfuerzan al ser humano para alcanzar a Dios. Todo el énfasis está puesto en cuánta santidad y pureza hay en nuestra vida. Cuánto tú y yo somos capaces por nosotros mismos de hacer. Y el Evangelio va en dirección contraria. Va a tratar de evitar que tú hagas eso. Tratar de que por ti mismo encuentres el camino de la salvación. Tratar de que esa vida que nos muestra la Biblia, que es necesaria para encontrar la vida eterna, no la halles en tu esfuerzo, sino la encuentres en aquel que hizo el esfuerzo por ti. Y te identifiques con Él en su muerte y en su resurrección en tu vida.
Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos del 1 en adelante. Vamos a hablar esta mañana de religión o evangelio. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante que el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era el día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. No sé cuántos sermones habremos escuchado del paralítico de Betesda. Yo quiero compartirte esta mañana porque yo me identifico mucho con este hombre. Yo también era un paralítico. No por ninguna deficiencia física que tuviese, sino porque hay otras deficiencias mucho más profundas en nuestra vida que nos hacen vivir en esa parálisis de la fe, de la gracia de Dios en nuestra vida, y nos hacen, como a este paralítico, estar gran parte de nuestra vida sin encontrar el camino de la salvación para nosotros. Dice aquí la palabra de Dios que Jesús subió a una fiesta a Jerusalén. Y allí encontró en el pórtico del estanque de Betesda 3 tipos de personas, 3 tipos de enfermos: ciegos, cojos y paralíticos. Lo que Jesús nos está hablando aquí es de que la humanidad en sí misma está en deficiencia en todos los sentidos. Cada uno de ellos, de estos tipos de enfermos, manifiesta cuántas dificultades tienen entre unos y otros para poder encontrar el camino de la salvación. El ciego tenía más ventajas que el cojo y el paralítico para que cuando el ángel moviese las aguas del estanque, él pudiera ir primero que sus competidores y meterse en el estanque para quedar sano. El cojo, aunque veía y oía, tenía una dificultad física. Y esa dificultad física lo hacía siempre estar en segunda posición. Pero el paralítico
era el peor de los tres. Él podía oír, podía ver, pero no tenía ninguna chance de poder llegar primero que sus competidores al estanque. Para ellos tres, en su dificultad, para cada uno de ellos, en su deficiencia, estaban esperando el movimiento del agua para ver quién de ellos encontraba la manera de llegar primero que los demás. Eso tiene gran similitud con nuestra vida. Nosotros estamos rodeados de ciegos, personas que no tienen a Cristo en su vida, personas que viven en la más absoluta oscuridad, porque la oscuridad es falta de luz, es incredulidad. Para Dios sanar a un ciego, devolverle la vista a ese ciego, tiene que revelarse a su vida. Jesús sanó a un ciego de nacimiento. Ese fue el segundo milagro que hizo Jesús antes de ir a la cruz. Ese ciego de nacimiento, también Dios le llamó, le puso barro en sus ojos y lo mandó que fuera al estanque de Siloé a lavarse. Desde el lugar donde se encontraba Jesús al estanque había 1.7 kilómetros. No le era fácil llegar por sí mismo. Quizás lo llevó otro. Ese otro puede ser tú, que tú puedas llevar a otros que, no viendo y no recibiendo el Evangelio en sus vidas, tú puedas acercarlos al estanque de Siloé. El estanque de Siloé en hebreo significa el enviado. Ese es Jesús. Propósito de nuestra vida es poder llevar al estanque de Siloé a aquellos que están en esa ceguera en su vida. Pero Jesús se encontró allí con el paralítico, 38 años, postrado en su lecho, sin posibilidad ninguna de ser sano. Yo me imagino la vida de este hombre. Quizás en los primeros años de su vida como paralítico, él pensó que tenía alguna chance de poder ser sanado. Pero con el paso de los años y viendo que sus competidores lograban lo que él no podía, él entendió que él jamás podría llegar primero que los demás al estanque. Él no tenía ninguna chance de ser sanado. En eso es en lo que yo me identifico con este paralítico. Yo sabía que jamás en mi vida podría salir de la situación en la que estaba. Jamás podemos salir de la incredulidad en que estemos en nuestra vida si no hay alguien que nos ayuda. Propósito del Evangelio es es revelarse a nosotros para hacer caer las tinieblas de nuestra vida. Es revelarse a nosotros ¿para qué? Para sanar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma. Paralítico no tenía ninguna chance. Él sabía. Él ya había probado ir al hospital público a ver si le hacían un trasplante de médula ósea. Pero en aquel tiempo había muchas dificultades y no consiguió que nadie le operase la espalda. Luego la única posibilidad en su vida era tratar de llegar primero al estanque y ser sanado. La religión trabaja mucho con esto. Trabaja con lo que tú puedes hacer, con tu desempeño. ¿Cuánto eres capaz por ti mismo de lograr para buscar el favor de Dios? A veces ese esfuerzo lo trasladamos a nuestra vida y lo ponemos como una manera de vivir el Evangelio. Decimos, Señor, yo me esfuerzo para buscar el favor de Dios, tu favor en mi vida. Y yo me merezco tus bendiciones por lo que hago. La religión juega mucho con eso. Trata de poner el énfasis de nuestro esfuerzo en nosotros. Yo, al fin y al cabo, no soy tan malo. No hago cosas tan malas. Comparándome con otros, no soy tan malo. El grado de maldad en nuestra vida
solo es posible ser consciente de ello cuando el Evangelio se revela en nuestra vida. La religión aminora esto en nosotros. Nos dice, tú puedes hacer. Tú ora todos los días. Tú haz esto por ti mismo. El Evangelio te ve, te mira y te dice, tú no puedes. Tú eres ese paralítico que lleva 38 años postrado y que no tiene ninguna chance de llegar primero para ser sanado si no hay alguien que le ayude. Tú imagínate cuál era el grado de incapacidad de este hombre, que si todos los que estaban en aquel pórtico hubieran sido sanados, los cojos y los ciegos, y todos el resto de enfermos que había, y solo quedara él, y viniese el ángel a mover el estanque, las aguas del estanque, él jamás hubiera podido llegar por sí mismo al estanque. El pórtico está construido sobre un nivel diferente donde está el estanque. El estanque está abajo, y para llegar al estanque desde el pórtico hay que bajar por unas escaleras muy empinadas a un nivel diferente. Y eso por sí mismo él no lo podía hacer. Él necesitaba la ayuda de otro. Como tú y yo no podemos ser salvos en nuestra vida. No es el juego de la religión, de la vida religiosa, de la vida en la que no somos nosotros los que intentamos acercarnos a Dios por nuestros méritos, por nuestras fuerzas. Es que Dios, viendo que tú y yo no podemos, es cuando viene a actuar en nuestra vida, cuando viene a revelarse a nosotros, cuando te dice, tú no puedes, pero yo sí puedo. Ahí estaba el paralítico, como yo lo he estado por mucho tiempo, siendo un paralítico de la fe. Las únicas olimpiadas a las que yo podía ir eran a las paraolimpiadas. Hay olimpiadas y paraolimpiadas. Las paraolimpiadas son para la gente que tienen defecto físico. O le falta un brazo, o le tiene una pierna renga, o cualquier otra disminución física. Pues aún ni en la paraolimpiada hubiera ganado yo nada. Porque yo era más paralítico que este hombre. ¿Por qué Jesús sanó a este hombre? ¿Por qué Jesús sana nuestra vida? Porque Él sabe que tú y yo no podemos, como ese paralítico. Jesús vio a este hombre que él no podía. 38 años postrado allí eran suficientes argumentos para Jesús, para ir y ofrecer una salida a su vida. El Evangelio tiene este poder de cambiar las vidas de las personas. El Evangelio utiliza el mismo poder en vez de para sanar, para juzgar y condenar. Cuando Jesús vio que llevaba 38 años allí postrado el paralítico, Él vio una persona allí. El Evangelio trata con personas. La religión juzga, condena e impide. Este hombre que llevaba 38 años allí postrado sabía que no tenía ninguna chance de ser sanado, ninguna chance de competir con otros. Estaba en una posición muy difícil. Y por eso dice la palabra de Dios aquí que cuando Jesús lo vio acostado allí y que llevaba 38 años, se acercó a él. Leemos en el versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que ya llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Y esa pregunta es la que tú y yo nos tenemos que hacer en nuestra vida. 38 años son muchos años. Y es difícil
romper la inercia de nuestra vida si no hay un poder mayor que tuerce eso. Y eso es el Evangelio. El Evangelio trata con personas, con lo que tú y yo somos. La religión juzga por las apariencias, juzga por la falta de idoneidad en cumplir las reglas morales en la sociedad en la que vivía este paralítico. Pero el Evangelio busca personas que están sufriendo para acabar con su sufrimiento. Jesús podía haber sanado a cualquier otro, pero eligió al paralítico, porque el paralítico de todos los enfermos que había en el estanque era el que no podía. La religión trabaja más con las personas que pueden por sí mismo cumplir la ley, que son exigentes en su propia vida, que mantienen una conducta externa irreprochable. Esos son los que más fomenta la religión como ejemplos a seguir. En cambio, Jesús utiliza otra táctica diferente. Él va a lo peor. Elige de los tres aquel que no tenía ninguna chance en su vida. Como me eligió a mí. Yo también estaba en el pórtico del estanque de Betesda. Yo estaba en la fila también, esperando un milagro en mi vida, esperando poder romper la inercia de una vida desahuciada, de una vida perdida, de una vida sin sentido, de una vida sin proyectos, de una vida sin vida. Y Dios me vio allí postrado. Y Él se acercó a mí. El Evangelio, cuando los judíos y estos grupos de fariseos se acercaron al paralítico, se acercaron para juzgarle y condenarle. En cambio, Jesús se acercó con la táctica del amor a su vida. Y le pregunta, ¿quieres ser sano? Él no te está preguntando por qué no puedes hacer lo que hacen otros. Él te pregunta personalmente a tu vida, se revela a ti, como lo hizo Jesús con el paralítico, y te pregunta, ¿quieres ser sano? La respuesta del paralítico fue una respuesta de excusas. Señor, yo no tengo quien me meta en el estanque. Siempre hay alguien primero que yo que llega y ocupa ese lugar. Dios no te está preguntando por qué tú no puedes. Él ya sabe que tú no puedes. Dios te está dando la salida para que si tú crees en Él y obedeces a su palabra, Dios va a sanar tu vida. Amén, hermanos. El Señor no sanó al paralítico metiéndolo en el estanque. Le dio la palabra. Le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Es la palabra de Dios la que produce vida en nosotros. Y cuando obedecemos a lo que Dios nos pide, con la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida, es cuando Dios va tratando nuestras vidas, sanando nuestra vida personal. 38 años de esclavitud en ese lecho hicieron mella en su vida. Muchas veces lo que forma una incapacidad en nosotros muy grande es tantos años de una vida de religión sin fruto en nuestra vida. Comenzamos muy entusiastas al recibir el Evangelio en nuestra vida, pero luego vamos recorriendo el camino hacia la religión en vez de hacia la libertad y nos convertimos en un paralítico. Alguien que siempre está dependiendo de la ayuda de otros, que se forja su vida en aquello que él hace. El pueblo de Dios salió de la tierra de Egipto después de 400 años de esclavitud. Comandados por Moisés y otro grupo de hermanos, sacaron con la ayuda de Dios a Israel de la esclavitud de Egipto. Entre Egipto y la tierra prometida hay 25 kilómetros.
hay menos kilómetros que de aquí al obelisco. Y el pueblo de Dios tardó 40 años en llegar. 40 años. Los 2 primeros años recorrieron el 85% de ese trayecto. Y tardaron 38 años en recorrer el 15%. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto esta mañana? Porque el pueblo de Dios quedó paralítico en su vida, a pesar de ver las 1001 maravillas que Dios hizo a través de su caminar en el desierto. Tantos milagros prodigiosos, una vida sobrenatural en cada paso que daban. Dio el maná, les puso una pantalla sobre sus cabezas para que el sol no les quemara sus cuerpos. Una brisa nocturna para poder aliviar el calor del día. Ni los vestidos ni sus zapatos se rompieron durante esos 40 años. Era un milagro detrás de otro. Pero a pesar de eso, tardaron 38 años en recorrer el 15% del trayecto. ¿Y cómo es posible eso? Pues sí, es posible. Fue su incredulidad. Detrás de la incredulidad se esconden todos los pecados que hay en nuestra vida. La raíz de toda la pecaminosidad de nuestra vida, de los pecados que cometemos en nuestra vida, es por falta de luz, por falta de fe en el Señor. Dice la palabra de Dios que cuando venga el Espíritu Santo sobre ti y sobre mí, te convencerá de 3 cosas: de pecado, de justicia y de juicio. Y añade, y de pecado porque no creen en mí. Solo cuando tú crees en Jesucristo es capaz el Espíritu Santo dentro de ti de que tú puedas vencer al pecado. Porque cuando tú crees en Jesús ya no quieres pecar. Ya no quieres hacer lo que hacías antes. Es el descubrir que Cristo se ha revelado en nosotros lo que hace avanzar la luz sobre las tinieblas en nuestra vida. Es que la ceguera se sana y comprendemos que las conductas que nos obligan a pecar en nuestra vida pueden ser rotas por el poder del Evangelio. De pecado porque no creen en mí. Cuando tú crees en Jesucristo, ese pecado desaparece y con ello la incredulidad. Ahora, hay otra incredulidad arraigada también en nuestra vida que Dios va a tratar. Porque somos seres autónomos, independientes, rebeldes. Queremos comandar el timón del barco de nuestra vida. Y es ahí donde va a trabajar el Señor, para romper también eso y hacer que dependamos de Él en nuestra vida. 38 años para recorrer 1.7 kilómetros. Nada. Muchas veces ese es el resultado de nuestra vida espiritual. Dios nos libra de Egipto, Dios nos saca de la esclavitud en la que vivíamos, pero por muchos milagros que vemos a nuestro alrededor, eso no se transforma en fe en nuestra vida. La fe no viene por ver milagros. Porque si hubiera sido así, este grupo de personas que Dios libró de Egipto hubieran tenido la fe para llegar a la tierra prometida. Pero ellos enviaron a 12 para que expiaran la tierra de Canaán que Dios le había dado. Y volvieron 10 de ellos diciendo que era una tierra así, llena de mosto, de vino, pero que había gigantes imposibles de vencer. Solo 2. Josué y Caleb volvieron diciendo, a estos nos los comeremos como pan. Pero no de esa fuerza y esa confianza no estaba puesta en ellos, estaba puesta en aquel Señor que se había revelado a sus vidas.
Cuando Abraham entró en Egipto y vio que el Nilo podía dar de comer a sus ganados y a su familia, entró y ya nunca más salió de allí. En vez de confiar en el Dios poderoso que lo había llevado de un sitio para otro y lo había bendecido en las cosas que hacía, él arrimó su vida hacia Egipto. ¿Religión o evangelio? La religión hace eso mismo. Te mantiene postrado en la incredulidad de tu corazón. ¿El evangelio qué produce? Produce la gracia y nos da la fe para poder enfrentar a los enemigos que tenemos, sin duda, delante de nosotros. 38 años que un pueblo desperdició y murió esa generación en el desierto para que los hijos de aquellos que habían salido de Egipto pudieran entrar en la tierra prometida. No podemos jugar a la religión. Tenemos que vivir el evangelio. Jesús sanó al instante por la palabra al paralítico. Paralítico dice aquí, vamos a leer versículo 9 en adelante. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. La religión se preocupa más con que tú cumplas con reglas y preceptos. La religión tiene como cosa importante que tú respetes la ley. Tú fíjate qué hipocresía había en el pueblo, en el pueblo de Dios, que para ellos era más importante que aquel paralítico que llevaba 38 años enfermo y que había sido sanado, no llevase su lecho en el día de reposo, porque en el día de reposo no se puede hacer ningún esfuerzo. En vez de alegrarse de que había sido sanado el paralítico, ellos le cuestionaban de que llevase su lecho en el día de reposo. La religión trabaja mucho con esto. Ella quiere que cumplas. Ella quiere que hagas las cosas ciertas. Ella quiere que tú ores todos los días. Ella quiere que tú ayunes todos los lunes. No. La religión no se goza cuando Dios obra y opera en las vidas de las personas a las cuales Él se revela. Este grupo de fanáticos hipócritas estaba más preocupado en que el paralítico dejara su lecho que en alegrarse en lo que Dios había hecho en su vida. A veces funciona así nuestra vida. Es más importante cumplir las leyes de la comunidad, de la iglesia, esto que lo otro, que de preocuparnos y alegrarnos con aquellos a los que Dios está salvando en sus vidas, está sanando sus corazones. La religión trabaja mucho con esto. Él quiere que tú cumplas, que tú hagas, que tú seas perfecto en tus caminos. Cuando Dios sabe que somos imperfectos y que si Dios no nos da la gracia, vivimos en el fracaso. Pero Dios tiene misericordia y vio a este joven, a este hombre, 38 años, paralítico, apostado en su lecho. Y Él fue a sanarlo. Porque el Evangelio trata con personas, se interesa de las personas, no mira lo externo de la persona. A veces damos más nos satisface más ver que las personas cumplen con el rito, con las reglas, que lo que Dios está haciendo en sus vidas. Y una y otra son importantes sin duda alguna. Pero tenemos que comenzar con la primera, que es
preparar el camino para que el Señor pueda revelarse a la vida de la persona, sanar su vida personal. El día de reposo, para un judío, el sábado es una de las reglas que con más vehemencia cumplen en su vida religiosa. Era tal el cumplimiento del rigor de esta norma que fueron al paralítico y le dijeron: ¿cómo es que tú llevas tu lecho en tu día de reposo? Vuelve al estanque de nuevo, le estaban diciendo. Y lo interrogan, el interrogatorio de la religión al que ha sido sanado. Le preguntaron, vamos a leerlo para que no sea no de memoria. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo dijo: toma tu lecho y andan. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en el lugar. La religión trabaja mucho con esto. El Evangelio está más preocupado en ti y en mí que en aquello que tú y yo podemos hacer. En la primera parte de este interrogatorio al paralítico le preguntaron: ¿y quién te ha sanado? Y él no sabía. Cuando tú y yo no sabemos quién ha sanado nuestra vida, lo único que podemos testificar de nuestra vida es en aquello que ha sido hecho en nuestra vida. No podemos identificar quién lo hizo. Y esta es una de las actitudes más comunes en las vidas de los creyentes. Tenemos claro que hemos sido sanados, pero no podemos testificar de aquel que hizo eso en nuestra vida. Para los judíos era más importante cumplir las reglas. Para el Señor es más importante actuar en la vida de la persona, sanar tu propia vida. Y el Señor trató esto con los judíos. La causa de que persiguieran a Jesús a muerte para matarlo fue esta. Fue quebrantar el día de reposo. ¿Cómo tú osas sanar a un leproso en el sábado? ¿Por qué eligió Dios el sábado para sanar al leproso? Lo podía haber sanado cualquier otro día de la semana. Por eso mismo. Para quebrar el yugo de la religión. Para romper las formas religiosas en que este pueblo buscaba a Dios. Para eso utilizó la figura del paralítico. Para demostrar dos cosas principalmente. Primera, que tú y yo no podemos. Sin la gracia de Dios en nuestra vida, solamente estamos destinados al fracaso. En el Evangelio y en nuestra vida personal. Y segundo, lo sanó el día del sábado. ¿Para qué? Para mostrar que el Evangelio no puedes contenerlo dentro de la religión. El Evangelio tiene vida propia y funciona independientemente de aquellas cosas que ocurren a nuestro alrededor. Cuando Jesús sanó al ciego de nacimiento, también quebró el sábado. Y los judíos estaban, encendidos para acabar con la vida de Jesús. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle.
Aquí vemos los dos pasos para sanar la vida de este hombre. Primera interrogatorio, él podía decir qué pasó, pero no podía decir quién lo hizo. Y el segundo interrogatorio, cuando Jesús se revela a ellos, él entonces ya puede decir quién había sido. La religión juega mucho con lo que tú sabes, no con lo que tú crees. Y nosotros solo podemos creer cuando Dios se revela a nuestra vida. Yo creo en Jesús, ¿por qué? Porque Él se reveló a mí y Él me revela quién es Él en el Padre. El gran problema en nuestra vida no es Dios, es Jesús. Todos creemos en Dios. Todos de alguna manera tenemos, pues nuestra experiencia en que hay alguien más por encima de nosotros, que es Dios. El problema es Jesús. Porque tú solo puedes ir al Padre por Jesucristo. Y si tú no crees en Él, te perderás. No es cuestión de cuánta religión somos capaces de cumplir, sino cuánto Dios nos va a llevar a creer por medio de Jesucristo, porque solo de esa manera podemos tener acceso al Padre. El gran problema no es Dios, el gran problema es Jesús para muchos. Hablas de Jesús y es como si echaras insecticida en un nido de cucarachas. Abres el spray, lo echas y salen corriendo. Así es a veces Jesús. Y aquí vemos al paralítico, que Jesús lo encontró en la puerta del templo. Entonces se reveló a él. Y ya no solamente podía decir lo que Dios había hecho en él, sino que podía identificar a quién lo había hecho. Nosotros nos pasamos una gran parte de nuestra vida testificando de aquello que ha sido hecho en nuestra vida, pero no tenemos revelación de quién lo ha hecho. Y ahí está el problema en nuestra vida. Ahí está el problema, hermano. Hablamos del Evangelio como una práctica religiosa, pero no podemos hablar de la vida de Cristo en nosotros, de su revelación en nuestra vida, de saber quién es el que te ha sanado. Aquel que te dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Yo siempre me he preguntado por qué eligió a este paralítico. ¿Por qué elegir a lo peor? ¿Por qué dar un premio al que no lo merece? Llámalo así. De los 3 enfermos en el pórtico de Betesda, el paralítico era el peor de los 3. ¿Por qué Dios me eligió a mí? ¿Por qué Dios premiarme con su gracia, con su salvación, con su perdón, con su misericordia? ¿Por qué? ¿Por qué elegir lo peor para ofrecerle gracia y darle mérito en su vida? Esa es una táctica que usa el Señor, que está en toda la Biblia. Porque Él escoge a aquellos que no son nada para avergonzar a aquellos que se creen algo, amigo. Dios elige a aquellos que, siendo nada, Dios le da la gracia para que en Cristo seamos mucho más de lo que somos. Porque es en Cristo donde somos no vencedores, somos más que vencedores, amigo. ¿Qué táctica divina es esa que elige a un pordiosero drogadicto como yo? Dime, ¿qué táctica es esa? ¿Por qué Dios me elige a mí o te ha elegido a ti? Algunas personas cuando Dios les llama y les elige, le digo, ¿ya sabes lo que eres? No eres nada. Y se ofenden. Porque el mérito ofende, amigo. El decir que no somos nada ofende nuestra vida. Ofende el orgullo, claro. El Evangelio, te he dicho antes, no hace héroes. Produce mendigos. Mendigos de la gracia de Dios. Mendigos que caminan en esa gracia que Dios nos da cada día. No para que aumentemos el mérito hecho por ser cristianos, no.
sino para saber que nuestra vida depende absolutamente de la gracia de Dios en nuestra vida. Y que ni aun las obras que hacemos de bien son producto de nosotros. Han sido preparadas de antemano en nuestra vida para poder glorificar al Padre. Y esas obras no son nuestras, porque las obras nuestras, ¿saben lo que buscan? Aplauso, éxito, reconocimiento, exaltación de aquellos que las realizan. En cambio, las obras de Cristo en nosotros, aquellas que Dios ha preparado de antemano, no buscan darte gloria a ti, sino glorificar al Padre que está en los cielos. Amén, hermanos. ¿Qué táctica divina es esta de escoger lo peor? ¿Por qué sentar a la mesa a Mefiboset, este cojo? Este cojo maloliente, este que portaba el apellido de Saúl, era hijo de Jonatán, nieto de Saúl, era un perdido, un hombre sin prestigio. Perdió el prestigio de su apellido cuando Saúl hizo lo que hizo. Ahora David lo llamó a sentarse a su mesa para comer de la mesa del rey. ¿Cómo es posible que Dios llame a las bodas del Cordero y después de la negativa de todos aquellos que se creen algo, de que son algo, Él tiene que tomar la táctica de invitar a la mesa de las bodas del Cordero a todos los perdidos, a todos los que están desahuciados, a aquellos que la religión no elegiría de ninguna manera? Porque la religión no elige como elige Dios. La religión elige al pastor, al diácono, al hombre irreprensible. En cambio, Dios elige lo peor. Yo sé que soy lo peor porque Dios me ha elegido. Y Dios está transformando nuestras vidas para que, aun siendo lo que somos, Él pueda glorificarse en nosotros. Amén, hermanos. ¿Qué táctica es esa que produce en el resto, bueno, a veces una reacción soberbia? En 1 Corintios, en el capítulo 1, versículos del 26 al 31, luego tú lee ahí la elección de Dios. Porque dice la palabra de Dios, lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a aquellos que se creen. La única forma de salvarte a ti, de ti, es esa. Hacerte ver lo que eres, no aquello que quieres ser, no aquello que proyectas en tu vida que vas a ser. La única manera de mantenernos en humillación en nuestra vida al Señor, para que no nos exaltemos en demasía, es esa. Hacerte ver que la elección de Dios sobre ti y sobre mí no es por las virtudes que tenemos. Todo lo contrario. Es porque sin virtudes Él nos elige para hacer una obra en nuestra vida. Y para que así, sin mérito, podamos glorificar al Padre en nuestra vida. Amén, hermanos. ¿Qué evangelio es este? Que utiliza lo peor. No es la religión que solo busca lo mejor. La religión busca hombres y mujeres que den el testimonio y el ejemplo de que son hijos de Dios en sus fuerzas. Y el evangelio elige a personas que no son nada, que no tienen ninguna virtud en su vida, para que las virtudes que pueda Dios producir en sus vidas sean hechas por Él, no por nosotros. Hay una gran diferencia entre religión y evangelio. La religión pone cargas sobre las personas, echa fardos sobre nuestra vida. Tienes que hacer esto, aquello y lo otro. El evangelio trae descanso a nuestra vida. Cuando Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, es para que nosotros descansemos en el evangelio, descansemos en él. Él quita nuestras cargas, no impone cargas sobre nuestra vida.
cargas que no puedes llevar, cargas que tienes que dejar atrás. Eso es lo que le pasaba a Lutero en su vida. Él quería ser salvo, amaba a Dios. Él tenía ese corazón para Dios, pero él veía que lo que le pedía a Dios no podía hacerlo por sí mismo. No podía ser salvo en sus fuerzas. Y ahí Dios le revela el Evangelio de Jesucristo a su vida. Y por eso lo premiaron en la Iglesia Católica. ¿Sabes cómo? Echándolo y queriéndolo quemar en una hoguera. Cuando tú revelas la verdad de Jesucristo, esa es la reacción que puedes tener de aquellos que viven en la religión. Persecución. ¿Por qué lo eligió? Ahora ya sabes por qué te eligió. A ti, y Dios eligió, y Jesús eligió a este paralítico. 38 años. Yo a veces me he preguntado, Señor, ¿y por qué no le quitaste el lecho? Levántate, toma tu lecho y anda. Hay por lo menos dos cosas que yo te puedo decir. La primera es que la religión, vamos a darle vuelta a la cosa. 38 años postrado en aquel lecho. No habían podido dar alivio y consuelo a su vida. Eso es lo que hace la religión. Aunque te permite respirar, pero no trae descanso a tu vida. Su lecho iba con él donde iba. El Evangelio te dice, no, ven a mí, los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es más provechoso para nuestra vida que ese lecho no se convierta en un lecho en el cual nos acomodemos a él. Hay personas que Dios le hace llevar su lecho para que otro no venga y lo tome. Porque hay muchos que eligen el camino más corto y más fácil y más cómodo en su vida, y al ver que el paralítico fue sanado y dejó su lecho allí, lo ocupan ellos. Hay muchas personas así entre nosotros. Dios les sana, Dios les saca de esa actitud en sus vidas, pero ellos quieren volver de nuevo a ocupar el lecho. Jesús sanó a este hombre en el día de reposo. Y no solamente le sanó para quebrar el orgullo de los judíos y para mostrar que Dios ama aún por encima del día en el que no se puede sanar. Le cuestionaban al paralítico llevar el lecho y le cuestionaron a Jesús haberlo sanado ese día. Cuando él les dice a los judíos que no solamente él trabajaba, sino que su padre trabajaba, ¿por qué sanas a este paralítico en el día del sábado, en el día de reposo? Dice, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo con él. No solamente lo querían matar porque había sanado al paralítico, sino porque decía de él que él era hijo de Dios. Eso es lo que la religión trabaja mucho también en nuestra vida. La religión trabaja mucho en lo que somos. Y la religión trabaja mucho en lo que tú haces y el Evangelio trabaja mucho en lo que tú eres. ¿Quién soy yo? Yo soy un hijo de Dios. Tan hijo como Jesús. Porque Él me ha hecho su hijo en Él. Yo no era hijo de Dios, yo era hijo del diablo. Los que no son hijos de Dios son hijos del diablo. No de paternidad, pero sí de conducta, de actitud.
Hay personas que se ofenden si le dicen que son hijos del diablo. El diablo no como una forma represiva, sino como una esclavitud del pecado en nuestra vida. Él es el padre de mentira. Si tú mientes, ya sabes. ¿Cómo puedes decir eso, Juancho? No lo digo yo, lo dice la Biblia. Ahora Dios ha dado a su Hijo en esa cruz para reconciliarnos con Él por medio de su Hijo. ¿Para qué? Para ser hechos hijos de Dios. Amén, hermanos. Para que no tengamos que arrastrar el hecho de nuestra vida y podamos descansar en Él. Qué testimonio tan grande de este hombre al cual Dios sanó para glorificar al Padre. Muchas veces los conflictos y deficiencias que tenemos en nuestra vida no son producto del pecado. El paralítico, el Señor le dijo, mira, has sido sanado, ve y no peques más. En este sí había quizás alguna raíz de pecado y trajo como consecuencia su parálisis. El ciego de nacimiento, por ejemplo, no le ocurrió eso. Cuando los discípulos le preguntaron al Señor, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y le dijo, no, ni este ni sus padres. Dice, ocurrió eso en su vida para que la gloria de Dios se manifieste en él. No fue el caso del paralítico. No fue mi caso. Yo arrastraba mi lecho de aquí para allá, con la incredulidad como mochila en mi vida. Y Dios tuvo que acercarse a mí para que Él pudiera sanar mi vida. Jesús le preguntó al paralítico, como yo quiero terminar esta mañana, ¿quieres ser sano? No reaccionó diciéndole, Señor, no puedo. Hay otro primero que va antes que yo, como le dijo el paralítico. El Señor ya sabe que no puedes y Él te va a ayudar a que en Él puedas salir de esta situación que estás en tu vida. Amén, hermanos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Religión o evangelio. Una vida de apariencias, de cumplimiento, de reglas, preceptos. O una vida con libertad. O una vida donde la vida de Dios en ti te da poder para vencer al pecado. Te da poder para llevar a la cruz a ese bandido que vive dentro de ti. Ese es el poder del evangelio, que es capaz de transformar las vidas de las personas, que no juzga, que no condena, que se preocupa y se interesa por las vidas de aquellos que están sufriendo. Este es el evangelio, que no pone pesadas cargas sobre nuestras vidas, sino que nos dice, ven y descansa en mí. Esta religión que solo pone cargas sobre nosotros y el evangelio que trae descanso de nuestras obras. Qué hermoso es vivir el evangelio y que Dios nos pueda desconstruir de una vida religiosa. No pensando que somos nosotros los que hacemos, sino sabiendo que es aquel que vive en nosotros, que nos permite hacer aquello que Él desea de nuestras vidas. Yo quiero un Dios así viviendo en mí, para no caer en la hipocresía de la religión. Yo quiero la vida de Dios en mí, para que esa vida en mí pueda dar testimonio y glorificar al Padre en mi vida. Ponte de pies ahí, vamos a orar juntos esta mañana. Cuando tú veas el lecho que uno ha dejado, no lo vayas a tomar tú. Deja que Dios use tu vida.
no solo para sanarte, sino para que tú puedas llevar el Evangelio de ahí para allá. Curiosamente, Jesús no sanó al paralítico metiéndolo en el estanque. Lo sanó dándole una palabra. No es la religión lo que va a transformar tu vida. Es la palabra de Dios, viva y eficaz, que el Espíritu Santo dentro de ti hará posible eso en nosotros. Amén, hermanos. Señor, queremos darte gracias una vez más por tu presencia esta mañana aquí, Señor. Mis hermanos, y lo que tú estás haciendo en nuestra vida, Señor. Muéstranos y revélate a nuestras vidas para que no solo podamos testificar en nuestra vida de lo que ha sido hecho en nosotros, sino saber quién hizo eso en nosotros, por qué y cómo. Y podamos llevar en nuestra vida el testimonio de esa obra preciosa hecha en nosotros, obra de gracia y de misericordia, que lo único que produce es magnificar y glorificar tu nombre, Padre. Señor, haz que cada uno de nosotros podamos dejar atrás la vida que tenemos y podamos llevar no el lecho como un signo de muerte en nuestra vida, sino la vida de Dios en nosotros manifestándose allí donde vamos. Dios mío, bendice a mis hermanos aquí, Padre. Y en este tiempo en el cual el mundo está tan agitado y tan dificultoso, nosotros podamos ser instrumentos de luz allí donde vamos, Padre. Derrama de tu presencia en nuestra vida y dirígenos, Señor, y que podamos llevar a muchos como llevaron al ciego al estanque de Siloé, para poder acercarlos a ese Cristo verdadero que transforma y cambia las vidas de las personas. Derrama de tu presencia en medio de nosotros en esta mañana. Que cada uno de nosotros podamos ser instrumentos que desde tu revelación en nuestra vida podamos ser instrumentos de revelación en las vidas de los demás que están con nosotros, Padre. Te glorificamos en esta tarde con nuestros labios y con nuestra vida, porque solamente tú pudiste sacarnos de donde estábamos, Señor. Nosotros no podíamos y tú lo hiciste por nosotros. Tuviste misericordia de nuestra vida, aun en el estado más deprimente y calamitoso en el que pudiéramos estar. Tú te acordaste de nosotros, porque tú amas personas y amas a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Revela eso en nuestros corazones en esta mañana, para que encontremos la seguridad de nuestras vidas en tu amor precioso, en tu gracia benefactora, en tu poder para poder librar nuestras vidas de la esclavitud de nuestro ego, de nuestro orgullo. Ven con tu presencia aquí, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor.